Mario Fernández me acaba de solicitar que mi intervención sea apenas de 12 minutos y me apresuro a darles básicamente es un parte de cómo se consolidaron estos documentos. En primer lugar, debo reconocer a la Superintendencia y a la UIAF, con quienes trabajamos por más de un año, la mejor buena voluntad y la mejor disposición, porque los notarios que representamos a la Unión Colegiada del Notariado, donde estuvo el doctor Leovedis Martínez, el doctor Ricardo Cubides, el doctor Alirio Virbiescas, el doctor José Miguel Roballo y la doctora Miriam Ramos de Saavedra, ellos en la UIAF y en la Superintendencia acogieron casi por completo todas nuestras sugerencias, todas nuestras inquietudes para sacar adelante esos dos documentos, la guía para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector notariado y la circular 1523 que recientemente expidió el superintendente de Notariado y Registro, precisamente el 17 de septiembre del año en curso. Esas nuevas normas nos imponen un nuevo derrotero en relación con lo que veníamos haciendo en materia de nuestras relaciones con la UIAF. Debemos destacar que uno de nuestros primeros esfuerzos fue tratar de adecuar esas obligaciones a nuestra función en la medida que, por alguna equivocación hace algunos años, por las recomendaciones del GAFI, se le impusieron a los notarios las obligaciones que estaban impuestas al sector financiero. Y obviamente que la naturaleza y la actividad de ese sector financiero no se compadecía con nuestras funciones. Los bancos pueden, como las discotecas, reservarse el derecho de admisión. Ellos tienen clientes a quienes conocen en su vida personal, familiar, financiera, laboral. Ellos confirman las referencias bancarias. Nosotros, los notarios, tenemos usuarios y casi nunca sabemos ni qué hacen, ni a qué se dedican, ni cuáles son sus antecedentes financieros, y nosotros no podemos fácilmente rehusar la prestación del servicio porque si lo hacemos sin que medie una causal legal podemos quedar incursos en un prevaricato por omisión. Esa situación tenía que cambiar y en buena hora la UIAF y la Superintendencia acometieron la tarea de expedir esa nueva normatividad que va a regular nuestras funciones frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estoy seguro que la UIAF y la Superintendencia, sin el concurso de los notarios, hubieran podido expedir los actos administrativos e imponernos las obligaciones, pero no. En este caso, doctora Ligia, doctor Suárez, en nombre de todos los notarios, quiero hacer un reconocimiento una vez más de que siempre quisieron escucharnos y nos invitaron a formar parte de todas las discusiones, inclusive para que la UIAF conociera un poquito más de primera mano las funciones a nuestro cargo. En mi caso, invité a una funcionaria de la notaría, de la UIAF, para que acudiera a la notaría y se percatara in situ de cómo es el funcionamiento y la operatividad de una notaría. De verdad que fueron jornadas intensas y fueron jornadas enriquecedoras. Es más, cuando ya se tenía un borrador final, se remitió ese documento a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y allí contamos con las luces del doctor Mario Fernández, nuestro maestro de maestros, contamos con las luces de la doctora María Inés Ortiz Barbosa, que gentilmente nos acompaña en el día de hoy, y con el doctor Fernando Incampié, que está en la mesa, que es un asesor especializado con quienes trabajamos inclusive sábados y domingos. Y de esa reunión de la Unión Colegiada del Notariado surgió un documento lleno de recomendaciones, de sugerencias, y quiero nuevamente destacar que todas, absolutamente todas esas sugerencias fueron acatadas por la UIAF y la Superintendencia. Uno de los temas que personalmente me preocupaba y que me generaba alguna alarma era que en los primeros documentos se tenía a los notarios como administradores de riesgos, lo cual nos implicaba la obligación de prevenir las conductas de lavado de activos. Y mi gran preocupación radicaba en el artículo 25 del Código Penal, que se los quiero leer de una manera textual.
dice, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, hablemos de lavado de activos, y no lo llevara a cabo estando en posibilidad de hacerlo, subrayo esto, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva disposición penal. En esos primeros documentos pareciera que nosotros quedábamos con el deber jurídico de impedir las conductas de lavado de activos y que teníamos una posición de garante frente a la tutela del bien jurídico que se pretendía resguardar a través de esas tipificaciones de lavado de activos. Y si se daba un lavado de activos como consecuencia de una escritura pública y nosotros teníamos el deber de prevenir el resultado, podíamos resultar en una seria complicación penal. Por fortuna y producto de estos acuerdos, el riesgo quedó absolutamente disipado y de manera expresa, tanto en el manual, en la guía, perdóneme, como en la circular de la superintendencia, se precisa que, comillas, las notarías no tienen el deber jurídico de impedir los resultados. Y obviamente que mediaron discusiones interesantes. Se presentaba un ciudadano a otorgar una escritura pública de compraventa de un inmueble y ese ciudadano, ese usuario, figuraba, por ejemplo, en la lista Clinton. ¿Nosotros qué debíamos hacer? ¿Rehusar el servicio? ¿Autorizarla? ¿Exponernos a unas investigaciones disciplinarias, a unas investigaciones penales? Inclusive alguno de los colegas habló de la posibilidad de que nos pidieran en extradición. Pero para ser consecuentes con la posición de que los notarios no prevenimos que suceda la conducta de lavado de activos, en el manual y en la guía quedó claro que si una persona acude a nuestra notaría y esa persona figura en las listas internacionales, nosotros no podemos rehusar el servicio porque nosotros no tenemos el deber jurídico de evitar esos resultados. Y nuestra obligación, obviamente, es reportar a la UIAF esa escritura pública por tratarse de una operación sospechosa, en la medida en que si una persona figura en las listas internacionales se considera una señal de alerta. Pero bueno, la nueva tarea que tenemos los notarios, como lo resaltaba la doctora Ligia, se puede concretar en lo siguiente. Nosotros debemos diseñar e implementar en nuestras notarías hasta el 30 de diciembre del presente año, es el término que se nos fijó, un sistema integral para la prevención y el control del lavado de activos. Ese sistema implica la fijación de una serie de políticas, la fijación de una serie de procedimientos para detectar señales de alerta, para conocer de la mejor manera a nuestros usuarios, lo que se denomina la debida diligencia, pero obviamente que esa debida diligencia, que es el conocimiento de los usuarios, se tiene que hacer a través de la información que el usuario nos suministra en las diversas escrituras públicas y con base en una serie de parámetros que aparecen suficientemente reglamentados en esa circular de la señora superintendente. Y finalmente los notarios tenemos un nuevo deber que es la designación de un coordinador del sistema de prevención y control del lavado de activos. Obviamente que en las notarías pequeñas esa función se confunde o se ha de confundir con las propias responsabilidades del notario, pero en las notarías que tienen una organización más o menos importante, jerárquica, funcional, es imperativo designar ese coordinador CIPLAF, que es quien va a ejecutar las políticas que va a proponer y va a desarrollar el notario a través de un manual. Entonces los reportes que de ahora en adelante vamos a hacer los notarios son los reportes de operaciones sospechosas, el de ausencia de reporte de operaciones sospechosas, y hay un tema novedoso y es que de ahora en adelante los notarios vamos a reportar
todas, absolutamente todas las escrituras públicas que autoricemos. En las reuniones con los funcionarios de la UIAF decían que nosotros, los notarios, solamente estábamos reportando las escrituras públicas que tuvieran una cuantía que superaba los 300 salarios mínimos, que si nosotros podíamos hacer un esfuerzo para que no reportáramos solo esas, sino las de 200 o las de 100, y con los colegas notarios les hicimos la propuesta a la OIAF, ¿no?, para que se den cuenta que los notarios no tenemos nada que ocultar. Les hacemos la propuesta de que les reportamos absolutamente todo, desde un cambio de nombre hasta un matrimonio, porque miren lo curioso, la UIAF se percató que a través de liquidaciones de sociedades familiares, de liquidaciones de sociedades conyugales, de cambios de nombre, se hacen operaciones de lavado de activos. Y les aseguro, colegas notarios, que es mucho más fácil reportar todo que empezar a discriminar lo que vamos a reportar. Y estoy seguro que de esa manera la UIAF va a contar con mayor y mejores conocimientos o ilustración para hacer los cruces de información que correspondan. Finalmente, porque creo que ya me pasé de los 12 minutos, simplemente quiero hacerle una invitación a mis colegas notarios para que asumamos con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad las nuevas tareas que nos han sido asignadas. En principio, el panorama podría ser que tenemos que implementar un sistema, fijar políticas, establecer procedimientos, designar un coordinador del sistema, etcétera, etcétera, pero eso, en vez de generarnos grandes traumatismos, nos va a facilitar el desarrollo de nuestras tareas y de nuestras funciones. Nosotros, como notarios, si cumplimos bien con esa tarea, vamos a ser los mejores aliados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y estoy seguro que este modelo se va a replicar y a multiplicar en otras latitudes. Esa es la invitación que yo les hago y les agradezco enormemente la atención.